Capellán, presidente de La Rioja, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a compartir esta espectacular gala. Me gustaría compartir con todos ustedes un dato que me parece que es muy relevante, y es que usted es catedrático de Historia Contemporánea y Moderna. Y permítame, no me puedo resistir a subrayar que eso es algo excepcional en la política. Bueno, pero recomendable también, ¿no? Al final, dar un paso al servicio público e implicarte lo que hubiera hecho Sagasta, ¿no? Que pasar a la acción, pasar a la transformación y, bueno, durante una etapa de la vida he estado transmitiendo conocimiento, formando, investigando y ahora me toca, pues, en este caso, buscar lo mejor para mi tierra, para La Rioja. En 1825 nacía Práxedes Mateo Sagasta, un año después de Agustín de Betancourt. ¿Cuál era el país que se encontró Sagasta? ¿Usted considera que había una base de una cierta modernidad, de un cierto avance también en parte por la aportación de Agustín de Betancourt? Bueno, España, como se ha visto, en términos comparativos estaba atrasada, especialmente en lo que era la entonces denominada Revolución Industrial, que partía de Reino Unido. Pero lo que hizo Betancourt fue un legado fundamental, porque puso los cimientos de dar la formación, el conocimiento, una escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos que permitió que Sagasta, entre otros jóvenes, como hemos hablado aquí, de legado, se ha hablado de legado y de, en este caso, lo más importante, ¿no? El reemplazo generacional. Un joven Sagasta que, gracias a la obra de Betancourt, pudo empezar a construir lo que era muy importante. Se estaban poniendo los cimientos del Estado liberal para tener la modernidad en Europa y eso requería, entre otras muchas cosas, tener un sistema de educación en todo el territorio, tener un sistema hacendístico, pero ante todo, tener infraestructuras de comunicación que permitieran ese salto cualitativo de modernización del país. ¿Cuál diría que son las principales contribuciones de Práxedes Mateo Sagasta en su trayectoria como político? Mencionaba antes el presidente la parte del ferrocarril, que por cierto hay muchos discursos que se conservan en donde se intervenía, ¿no? Explicando defensas de determinadas partes de la construcción del ferrocarril. Además del ferrocarril, ¿qué más considera que aportó? Creo que Sagasta llevó a la política ese carácter práctico de los ingenieros, de solucionar problemas y, bueno, un presidente que fue la persona que más veces ha presidido el Consejo de Ministros de la historia contemporánea de España en 200 años. 7 veces, ¿no? 7 veces. 7 veces. Es una circunstancia muy excepcional, pero sobre todo en esa visión, Sagasta que impuso para la época, en eso sí vamos modificando, el sufragio universal masculino, la libertad de prensa, la libertad de asociación, tantas cosas. Muy importante porque además él también tenía una vinculación directa con un periódico, con un medio de comunicación. La Iberia, porque sin comunicación y sin medios no se puede llegar. Pero como legado yo diría que, mire, ahí antes decía el premiado que llamáis, presidente Sacil, ingenieros de caminos a un nombre tan largo. Son 3 palabras, caminos, canales y puertos. Pues a Sagasta le preguntaron en los años 80, como diputado en el Congreso, señor Sagasta, usted que siempre dice que es del Partido Progresista y es del progreso, ¿qué es para usted el progreso? Y en vez de dar una definición política de un concepto tan complejo, él lo hizo en 3 palabras. Dijo el telégrafo, el vapor y el ferrocarril. Fíjese, eso es la modernización, es decir, como una nueva fuente de energía que da motor de la revolución industrial como la máquina de vapor que hemos visto en Betancourt. Eran las telecomunicaciones, era el telégrafo, entonces, y era el ferrocarril como ese desarrollo de las infraestructuras de comunicación. Algo que 150 años después creo que lo podríamos suscribir todos. En concreto, en La Rioja tuvo una aportación especialmente relevante con un puente, ¿no? El puente de hierro, que aunque no lo diseñó él, sí impulsó su construcción, ¿no? Bueno, yo decía antes que salir de las aulas de la universidad es para poner el conocimiento en acción, para hacer un conocimiento transformador. Permítanme, yo me digo muchas veces que soy marxista y les extraña a algunos compañeros en la política, porque Marx dijo que después de estudiar la filosofía de Hegel, la filosofía y el desarrollo del pensamiento alemán había llegado a su máximo histórico, pero no conseguía transformar la sociedad y lo que había que hacer era la acción transformadora que venga del conocimiento. Entonces, Sagasta como político lo que impulsó son esas obras que modernizarían el país y en La Rioja, lógicamente, con su corazoncito, nacido en Torrecilla, en Cameros. Por cierto, en La Rioja, y felicidades a los ingenieros de caminos, donde está el patrón, Santo Domingo de la Calzada, Sagasta consiguió que en 1881 se desarrollara un puente entre lo que era la modernidad de la ingeniería del hierro, un puente que sigue siendo vital para cruzar desde el Camino de Santiago, desde Navarra
a Logroño, a La Rioja, y por lo tanto Logroño es una ciudad que crece en torno al Ebro y los puentes son el medio, el instrumento fundamental para la comunicación y el desarrollo de la vida. Ese puente queda como un legado, se acabó construyendo en 1883 y todavía es un icono de la ciudad, un legado, por lo tanto, perecedero, no, inmortal. Vamos a poner, si le parece, también un puntito de espuma. La historia a veces también tiene puntos de espuma, un poco más frívolos. Nos puede parecer, además ahora que estamos hablando de la música y de los años 80, que esto de llevar tupé es algo muy moderno. Y seguro que todos tenemos en la mente algún artista que tenía el tupé, ¿no?, como forma de identidad. En realidad, Sagasta no llevó tupé, pero las caricaturas de la época, que son una parte muy importante en ese momento, sí lo dibujaban con tupé. Todo el mundo creía que Sagasta tenía tupé, porque en las cajas de cerillas, en las caricaturas, en todas las imágenes, aparecía con un grandísimo tupé, exagerado. Y cuando lo vemos en sus fotos de estudio era un hombre perfectamente repeinado sin tupé. ¿Pero por qué tenía tupé? Y pasó a ser la referencia de la imagen de Sagasta en su época. Porque era un hombre vehemente, un hombre con mucha pasión, con una gran oratoria, que cuando iba al Congreso de los Diputados, pues el hombre en esa vehemencia se le despeinó en una de las ocasiones, defendiendo sus ideas de progreso y de libertad, el pelo, y uno de los, pues de los que entonces daban cuenta, periodistas de las Cortes, dijo que el señor Sagasta, en pleno discurso, se le había labrado un gran tupé, y a partir de ahí se convirtió en el icono para esa pasión y esa vehemencia que Sagasta tenía, y diríamos, en términos de la movida, se desmelenó para la época. Vamos a concluir, si le parece, y le quiero preguntar algo que no sé si será difícil de responder. Si Práxedes Mateo Sagasta tuviera que militar hoy en algún partido político, ¿en qué partido político militaría? Bueno, quiero decir, lo primero lo que haría es liderar el partido, porque fue un gran líder y Sagasta consiguió, yo creo que haría un partido, como estamos entre ingenieros, y yo me he criado estudiando en Santander en una buena escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos. Y tiene un hermano ingeniero de caminos. Ingeniero de caminos, por eso. De los que he aprendido mucho, pues tiene, como toda obra, dos pilares, dos buenos fundamentos de cimentación. En este caso, tan fuertes como el hormigón armado y más. Uno, el orden, y otro, la libertad, desarrollada en su máximo avance. Sagasta era el hombre del orden y la libertad, porque sobre esos dos pilares pondría el tercero clave. Dos pilares sobre los que cimentar el máximo progreso de la sociedad. Pero si me permites, te diré una cosa. Yo sí sé que si hoy Sagasta era un partido, yo estaría a su lado. Muy bien. Pues Gonzalo Capellán. Nos quedamos con ese titular. Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja. Ha sido un placer. Es usted, además, un investigador que ha hecho muchos trabajos también sobre Sagasta. Ha sido un placer escucharle, aprender y, sobre todo, compartir este momento con usted. Gracias por acompañarnos. Gracias, ha sido mío. Muchas gracias.